Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el ciclo para, es un ciclo determinado y vamos a dar un ejemplo de él. ¿Para qué nosotros utilizamos un ciclo determinado? Lo utilizamos para omitir algunos pasos repetitivos, ¿sí? Como que algo que yo ya sé que voy a hacer, pues lo puedo ir haciendo a través de un ciclo determinado. ¿Por qué se llama ciclo determinado? Es porque yo conozco hasta dónde voy a hacer mi recorrido. Este ciclo determinado es el for. Entonces, lo vamos a ver a través de un ejercicio y es sumar 10 números. Bien, entonces voy a empezar por acá. Voy a empezar con mi inicio, ¿verdad? Entonces, inicio. Aquí les voy a mostrar una figurita que no habíamos revisado, pero es la que utilizamos para los ciclos determinados, también conocido como for. Bien. Aquí vamos a utilizar un índice, en este caso lo vamos a llamar i. I va a ser igual a ¿qué? Entonces, i va a ser igual a mi recorrido que empieza en 1 y termina en 10, ¿verdad? Termina en 10 y aumenta a 10 de 1 en 1, perdón. Entonces, voy a hacer por acá mi gran ayuda, que es mi prueba de escritorio. Bien, y voy a tener aquí mi variable i. Entonces mi variable i dice que va a empezar en 1 y va de 1 en 1 hasta llegar a 10. Bien. Listo, yo necesito sumar 10 números, pero no sé cuáles números, es decir, que los voy a extraer de alguna parte o los voy a leer. Entonces utilizamos mi formita de lectura para leer el número. Como no lo conozco, lo voy a llamar X, que va a ser así. Listo, entonces voy a aprovechar y voy a ir guardando ese número que me dan en un vector. Entonces a ese vector lo voy a llamar A. Y aquí voy a poner A en la posición I. ¿Y la posición I qué es? I es un índice o una variable más. Entonces cuando I valga 1, voy a guardar X, ¿cierto? En la posición 1. Cuando I valga 2, voy a guardar el valor de X, es decir, el número que lea, en la posición 2. Bien, entonces aquí, perdón, voy a ver el valor de X, perdón, el valor de X, y aquí voy a ir guardándolo en mi vector ahí. Bien, pero ¿qué es lo que me piden? Me piden la suma. Entonces, yo tengo que tener un contador, una variable que me sirva como contador, que sea igual a suma más ¿qué? Más lo que estoy guardando en ese vector. También puedo decir que es lo mismo que sumar X, ¿no? Porque en este momento A es igual que X, entonces me da lo mismo escribir AI o me da lo mismo escribir X.
Bien, voy a hacer bien aquí el signito. Bien, cuando yo no declaro una variable, es decir, miren que yo aquí antes no puse que suma era igual a 0, siempre si yo no declaro una variable, por ende mi variable toma el valor de 0. Entonces aquí adicional en mi prueba de escritorio voy a tener mi variable suma. Bien, si me dicen, no, profe, pero es que yo sí quiero declarar la variable, listo, voy a borrar aquí para que la declaremos. Entonces voy a hacer aquí un cuadrito. ¿Cierto? Y aquí voy a decir que sum es igual a 0. Bien. Listo, ya declaré sum. Como les dije, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. De lo contrario, todo programa donde no hemos declarado una variable, la toma como que arranca en ceros. Listo, aquí ya hice lo que me pedían, entonces voy a terminar. ¿Cómo termino? Primero tengo que acabar el ciclo. Es decir, que acuérdense que mi ovalito es lo que me da el inicio y el acabado. Entonces aquí no acabo mi programa, sino acabo el fin para. Entonces, fin para o next y en inglés. Entonces, esto se lee como para en el diagrama de flujo, ¿no? Pero en inglés y con el código lo vamos a llamar for. ¿Listo? Y para cerrar con pseudocódigo o cuando vayamos a programar en Visual Basic, lo vamos a cerrar con next. En este caso la variable sí, entonces next y ¿listo? Bien. Vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. Entonces yo digo, la suma es igual a 0, bien, y arranco. Y de 1 hasta 10, de 1 en 1. Entonces, i va a empezar en 1. Cuando i vale 1, va a leer un valor. Entonces yo voy a decir que el primer valor que vamos a leer es 5. Bien, me dice guarde en mi vector a en la posición i, es decir, en la posición 1, el valor de x. ¿Cuánto vale x? 5. Bien, y ahora actualice su variable sum. Sum es igual a lo que tenía que era 0, ¿cierto? Más lo que acaba de guardar. Entonces, 0 más 5, 5. Bien, esto aquí es una i, sum en i, ¿no? Bien. Vamos a continuar, listo. Cuando vamos en 2, llegó aquí, sum, terminó el para, volvió a subir. Hagan de cuenta que esto es como si yo hiciera aquí un conector y le dijera, listo. Ahora cuando i ya no vale 1, cada vez que yo hago este fin para, le estoy aumentando a la variable i. ¿Cuánto le aumento? Lo que dice aquí. Entonces le aumento 1. Entonces mi contador iba en 1, ahora pasa a ser 2. Y leo mi segundo numerito. Entonces me dicen 7, profe, listo. Y me dicen guarden a en i y la posición i. ¿Cuál era la posición i? Mi variable i está tomando el valor de 2. Entonces guarde en su vector a en la posición 2 el número x. Listo. Y ahora actualice su variable suma. Su variable suma es igual a lo que tenía más lo que acabo de guardar. 12. Bien.
llego aquí al fin para o el siguiente i, entonces paso aquí, aumento en 1, entonces i ya no va a ser 2, sino va a ser 3. Leo otro numerito, 2. Listo, me dice que lo guarde en el vector a en la posición i vale 3, es decir, que lo va a guardar en mi posición 3. Y luego me dice que actualice mi variable suma. Suma va a ser igual a 14. Bien, termino mi fin para, significa que voy para el siguiente i. Ya no va a ser 3, sino va a ser 3 más 1 porque incremento en 1. 4. Lea otro número, profe. 8. Bien. Guárdelo en el vector a en la posición i, es decir, en la posición 4. Y actualizo mi variable suma. Suma la tenía en 14 más 8, 22. Bien. Termino mi fin para, voy al siguiente i y digo, i va en 4, aumento 1, llego ahí en 5, leo otro número, 3, por ejemplo. Me dice que guarde en el vector a en la posición i, es decir, en la posición 5, el valor de x, el que acabamos de leer, 3, y actualice mi variable, 22 más 3, 25. Bien, termino el fin para, es decir, que voy para el siguiente i. Entonces iría en el i6. Leo otro número, 4. Bien. Que guarde en el vector a en la posición i, es decir, en la posición 6, ese valor y que lo sume. Termino el para, voy para el siguiente i, entonces 7, me dicen 11. Bien, lo guardo y lo sumo. Siguiente i, entonces ya voy en 7, le agrego 1, 8, leo un número, me vuelven a decir 4, guardo ese valor en mi vector y en mi vector a en la posición i, es decir, en la posición 8, y lo sumo. Actualizo mi variable suma, lo que tenía más lo que guardé. Siguiente i, llego a 9, me dicen 9, guardo ese valor en la posición 9 de mi vector a y lo sumo. Bien. Continúo. El siguiente i iba 9 más 1, 10. Leo un número, 7 otra vez. Y digo, guarde el valor de x en mi vector a en la posición i. ¿Cuál es la posición i? 10. Entonces ahí voy a guardar el 7. Bien, lo sumo, que lo actualice. Y lo sumo. Siguiente i, voy en 10, 11, le agrego 1, 11. Ah, pero es que aquí me dice que hasta 10. Ah, listo, entonces terminé. Y ahí terminó mi ciclo para. ¿Pero qué me hace falta? Me hace falta cerrar este inicio, porque este inicio debe tener un fin. Y aquí termino mi programa. Bien, ahora miremos por aquí hacia el ladito, cómo nos quedó este vector. Entonces este vector mejor lo voy a hacer aquí abajito, o sea, no aquí arriba. Nos va a quedar que nuestro vector A es de una dimensión, ¿verdad? Pero una dimensión ¿de qué? De 10 posiciones. ¿Cierto? Entonces fíjense que mi último valor de x, es 7. Pero yo, gracias a que los guardé en un vector, yo tengo todos los números.
guardados. Entonces, en mi programa, en su memoria, el último número es el 7. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, la persona quinta, es decir, si el dato se lo estoy pidiendo a una persona, la persona 5, ¿qué dato fue el que dio? Entonces yo le pregunto, tráigame el valor que tiene guardado en su ubicación 5. Entonces él me va a decir 1, 2, 3, 4, 5. Listo, en la posición 5 está guardado el 3. Que tráigame el valor que está guardado en la posición 9. Listo, está guardado en la posición 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está el valor 9. Entonces recuerden que estos son como posiciones. Entonces para eso me sirven los vectores, para ir guardando los valores. Porque fíjense que aquí X es una variable y X está cambiando cada vez que mi recorrido va aumentando. Entonces yo voy a perder estos números en la memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que yo actualizo la variable y, X cambia el valor. En cambio aquí en mi vector los guardé y los puedo volver a utilizar cuando yo quiera. Entonces esa es la ventaja de los vectores. Ahora bien, es que no quiero terminar ahí mi problema. Quiero hacer la suma, ya tengo la suma total, ¿verdad? Pero quiero hacer un promedio. Ah, listo, termino el fin para, ¿cierto? Me hago mi cuadrito de operación. Y voy a hacer un promedio. Entonces digo prom, voy a crear la palabra prom de promedio. Va a ser igual a la suma. ¿Cómo saco un promedio? Entonces mi variable es suma. La suma sobre el total de los datos. ¿Cuál es el total de los datos? 10. Bien, entonces aquí sabemos que el total fue 60. Entonces el promedio, voy a escribirlo por acá, va a ser igual a 60, ¿cierto? Sobre 10, es decir, que es igual a 6. Listo, profe, pero además de eso yo quiero saber qué números que leímos son mayores al promedio. Ah, bueno, listo, entonces vamos a necesitar otro para, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer otro para. Entonces, fíjense que este para lo puedo volver a utilizar la variable y, claro, porque aquí ya la terminé. Entonces, ya no va a interferir en nada. Que yo le quiero poner J, le pueden poner J. Que yo le quiero poner K, el valor que ustedes quieran. Lo importante es que aquí ya haya terminado, que no se confundan los índices. Entonces, aquí yo voy a decir que I de 1 hasta 10, porque necesito leer que todos estos números otra vez, pero ya no necesito leerlos al azar. ¿Por qué? Porque ya los tengo guardados en mi vector A. Entonces, de 1 a 10, ¿cierto? Que aumente de 1 en 1. ¿Qué necesito que haga? Entonces, voy a bajar. Entonces, lo que yo necesito que haga es que pregunte. Me quedó muy chiquito, voy a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? Yo voy a preguntar que lo que esté en mi vector A en la posición I, esto, es mayor que el promedio, que mi variable promedio. Bien, hacia la derecha voy a sacar el sí, ¿cierto?
y hacia la izquierda voy a sacar el nodo. Y yo solamente voy a contarlos. Entonces me voy a crear aquí un contadorcito. Este no lo voy a asignar arriba porque no tengo espacio, pero si ustedes quisieran, aquí cuando hicimos zoom también hubieran podido declarar contador. Entonces yo voy a contar los mayores, entonces voy a poner la variable CM de contador de mayores. ¿Listo? Entonces el contador de mayores va a ser igual a lo que tengo en el contador de mayores más 1. Y así voy a ir contando los mayores. No me piden contar los negativos, pero los voy a hacer. Entonces me voy a crear ¿cierto? Un contador le voy a poner n de negativo, o sea, de que no es mayor que el promedio. Listo. Entonces yo voy a decir aquí que aquí me cuente los que son menores, ¿cierto? Y aquí los que son mayores. Bien, entonces los que son mayores sí los quiero imprimir, los otros no. Entonces voy a utilizar mi botica. Mi botica. Listo. ¿Y qué voy a imprimir en mi botica? Pues voy a imprimir el número que esté guardado en esa posición. Bien, ahí voy a conectar, ¿cierto? Conecto. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que cerrar este para. Voy a hacerlo más chiquita la línea porque si no, no voy a alcanzar. Bien, fin para. Listo. Por aquí voy a hacer un conector porque no me alcanzó la hoja. Y voy a sacar el 1 por acá. Listo. Entonces terminé el para, pero yo quiero que cuando termine el para, me imprima la cantidad de mayores y menores. Entonces me va a imprimir mi variable CM, coma, con mi variable CN. Y ahí sí, ya cuando me cuente, me diga cuáles son, ahí sí voy a terminar todo mi programa. Entonces recuerden que esto está conectado acá. Bien, quiero que hagamos la prueba de escritorio aquí chiquita. Entonces mi prueba de escritorio va a tener la variable aquí, mi siguiente para i, ¿cierto? Va a tener la variable AI, que es mi vector donde guardé todo. La variable promedio pues no va a cambiar porque el promedio va a ser 6. Vamos a tener el contador M, ¿cierto? El contador N que empiezan en 0 y lo que voy a imprimir. Bien, y voy a empezar. Vamos a dejarlo ahí. A ver si alcanzamos otro poquito. Ahí, ¿cuál es el primer número? 5, listo. Entonces miren que el primer número de nuestro vector es 5. Aquí lo vemos o aquí. Entonces nuestro primer número es 5, entonces dice para i igual a 1, ¿cierto?
Viene aquí, dice A, mi vector A en la posición I. ¿Cuál es la posición I? 1, es decir, que vaya y busque qué valor tiene A1. A1 tiene el valor de 5. Entonces, y pregunta, ¿5 es mayor que el promedio? El promedio es 6. No, es decir, aquí voy a poner 5. Mi contador M no lo voy a incrementar, va a quedar en lo que estaba, es decir, en 0. Pero voy a actualizar mi variable contador de los que no son mayores. Contador de los que no son mayores van a ser a lo que tenía antes, que es 0 más 1. Listo. ¿Imprimo algo? No, porque me dice que no. Fin para o siguiente I, paso al I2. Entonces, cuando I vale 2, vaya y busque cuánto vale A2, es decir, la posición 2 de mi vector. Bien, ¿cuál es la posición 2 de mi vector? La posición 2 es 7, o aquí 1, 2 es 7. Y nos preguntamos, ¿7 es mayor que el promedio? Sí es mayor, ¿cierto? Es decir, que mi contador de mayores va a incrementar en 1. Entonces estaba en 0, pasó a ser 1. El contador de negativos sigue siendo eso. Y ese sí me dice, imprima ese valor. ¿Imprima qué? A1. ¿Y qué era ahí, perdón? Ahí, A en la posición 2. Es decir, en la posición que estaba mi variable I, que es 2. Es decir, 7. Entonces me va a imprimir el número 7. Bien. Bajo, termino el para, es decir, que voy al siguiente I. Me voy al 3. Y digo, vaya y busque qué hay en el vector en la posición 3. Entonces, en la posición 3 está el 2. Y me pregunto, ¿2 es mayor que el promedio? No. Es decir, que me vengo por este lado e incremento el contador de los negativos o de los de que no son mayores que el promedio. Estaba en 1, 1 más 1, 2. Y este 1 lo dejo igual. ¿Lo imprimo? No, no me están pidiendo que lo imprima. Termino el I. Paso al siguiente I, entonces paso al 4, ¿cierto? ¿Qué hay en mi vector en la posición 4? En la posición 4 hay un 8. ¿8 es mayor que 6? Sí. Entonces incremente su contador de mayores. 1 más 1, 2, ¿cierto? Este lo voy a dejar igual. Y adicional me dice imprima lo que encuentre en ese vector. Entonces voy a imprimir lo que está en la posición de ese vector. Y así lo voy a hacer hasta ¿qué? Hasta el 10. Entonces 10. ¿Qué hay en la posición 10? Voy y busco qué hay en mi vector. Está el 7. Y digo, 7 es mayor que el promedio, sí. Entonces voy a incrementar mi variable contadores mayores. Y esta va a quedar igual. Voy a imprimir el 7 otra vez. Listo. Al finalizar, voy a tener mi contador de mayores y mi contador de no mayores con un número. Entonces termino el para porque ya llegué a 10. Salgo aquí, me dice imprima lo que haya en esas dos variables. Entonces en este momento no sé, pero entonces vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a contar aquí tramposamente cuántos son mayores que 6. Entonces mayores que 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, al finalizar, esto me va a quedar en 5. Y menores, pues debe ser el resto, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Es decir, que cuando salga por aquí me va a contar 5 como contadores de mayores, es decir, que hay 5 números que son más grandes que el promedio y 5 que son más pequeños. Y termino mi programa. Bien. Listo. Aquí chiquitico voy a hacer el pseudocódigo de cómo se vería esto. Bien. Lo vamos a hacer hasta acá nomás, hasta el promedio. Ya el resto de ustedes lo conocen. Y lo voy a hacer en azulito. Entonces, arranco.
Entonces, inicio. ¿Cierto? Declaro la variable sum, si quiero, igual a 0. Lo mismo, digamos, contador n, ¿cierto? Igual 0. Contador m igual 0. Perdón. Se me cambió el color, perdón. Bien. Y empiezo para y escribo así para. O lo puedo hacer en inglés. ¿Con qué? Con la palabra for. Entonces para i igual a 1 hasta, entonces, si lo van a hacer en español, entonces con coma, para i 10, igual, lo van a escribir igual. ¿Qué hacen ahí? Entonces, acuérdense de identar, entonces ahí dicen leer, ¿qué voy a leer? La variable x, listo. ¿Qué voy a hacer también ahí adentro? Voy a darle a i, el valor de x, a la suma le voy a agregar ese valor, entonces sum más a i, también puede ser a x, ¿verdad? Listo, aquí fin para. Ay, perdón. Fin para. Tratemos de, más bien, sí, me parece perfecto, de estas condiciones, dejarlas todas en mayúsculas. ¿Listo? Fin para, terminan el fin para y hacen que promedio sea igual a la suma sobre 10. Bien, aquí también pudieron haber declarado promedio. Promedio igual a 0. Y aquí ya cambia el valor. Voy a omitir todo esto que hicimos al final y aquí simplemente voy a terminar mi pseudocódigo con un fin. En algunos libros van a encontrar el para y aquí hasta, ¿listo? Como de 1 hasta el 10. Pero si lo hacen así está perfecto. Bueno, esa fue la clase del día de hoy. Espero que por favor tomen en práctica y se pongan muy juiciosos a hacer todos los ejercicios. Nos vemos en el próximo video.